Bueno, que me escuche, más que nada que puedas escuchar las preguntas que ellos te van a hacer. Pero bueno, aquí estamos reunidos, gracias al facilitador que nos está ayudando a contar con la mano con la entrevista. Te cuento que estamos hace un montón estudiando el tema de los dinosaurios, el paleoarte, los fósiles, y bueno, hay muchas cosas que aprendimos que no sabíamos, hay muchas cosas que aprendimos por los audiovisuales que hiciste vos, por los encuentros que hiciste vos, por las producciones que hiciste. Hemos visto programas o episodios con Malena de protagonista o Matías de protagonista, que son los nenes que tienen nuestra propia edad. Y la verdad que vimos algunos episodios, pero queda también en ellos, en cada uno de los chicos, que sigan y continúen viendo estos episodios que son muy interesantes. También... perdóname. Sí. Algo cambió y ahora es mucho más el eco y escucho muy mal. Dame un segundo. Bueno, estamos tratando de ajustar el sonido. ¿Vos cuánto tiempo tenés? ¿40 minutos? Ahí está bien. Porque el micrófono está allá. Ahí. Es parte del dispositivo. Perfecto. Bueno, entonces ahí. Exacto. Bueno, se va. Bueno, no te voy a contar más de nuestro proyecto para no hacerte perder más tiempo. Vamos a hacer un dicciosaurio nosotros también, así que cuando lo tengamos hecho, si querés te lo mandamos. Pero, ¡qué bueno! Esperamos entonces que sacar un... No sé, que los chicos se entusiasmen con tu entrevista, porque la idea fue no tanto tener la información que sé que la vas a dar, sino más que nada que nos permita tu experiencia. Y a eso vamos. Bueno, ¿quién tenía la primera pregunta? Yo soy Tommy. ¿Cuál fue el fósil más difícil que encontraron vos y tu equipo? ¿El más difícil? A ver. Dame un segundito. Ahí tengo mi fósil más difícil. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve? Bueno, ese fósil es el de Yacapil. Yacapil fue un dinosaurito que encontramos hace muchos años y que costó mucho darse cuenta de qué era, porque encontrábamos los huesitos, encontrábamos esas placas y pensábamos que se trataba de un cocodrilo, pero como ya teníamos muchos cocodrilos que habíamos encontrado, entonces no lo terminábamos de sacar y íbamos sacando un pedacito cada año hasta que salía un pedazo de mandíbula y ahí nos dimos cuenta de qué tipo de dinosaurio era. Muy bien, muy bien. Qué bueno. La segunda pregunta es... Contanos alguna anécdota sobre tu trabajo en otros países. En otros países, bueno, a ver. Dame un segundito. Bueno, ahí tengo algo del trabajo que hice en Bolivia. En Bolivia trabajo desde hace muchos años. Voy casi todos los años porque allá hay muchos yacimientos de huellas de dinosaurios. Entonces, el año pasado, por ejemplo, publicamos unas huellas de una manada de dinosaurios de cuello largo que iba con todos los bebés alrededor, el adulto. Y después, ahí a la derecha, tienen el primer dinosaurio de Ecuador, que bueno, que lo trabajé con unos colegas y le pusimos de nombre Yamanasaurus.
Después también hice trabajo de investigación y de divulgación en el desierto de Atacama, en Chile, y ahí lo que hicimos es analizar unas huellas de dinosaurio que aparecen en unos paredones, y también fuimos con los chicos de una escuela local para hacer actividades ahí en el desierto, actividades relacionadas a la paleontología, ¿no? Por ejemplo, dejar huellas en la arena y después que venga otro grupo y las analiza sin haber visto, ¿no? Lo que hizo el grupo anterior. Después, bueno, también trabajé en Estados Unidos, en Hungría, en Francia, en varios lugares. Por suerte la paleontología es bastante internacional, ¿no? Y también en Bolivia descubrimos un yacimiento que tenía huellas de otros animales que eran anteriores a los dinosaurios, más viejos que los dinosaurios. Así que eso lo trabajamos en Bolivia. Y también ahí trabajé en lo que se llama el Parque Cretácico, que es un parque de dinosaurios hecho en base a las huellas que aparecían en el lugar. Así que bueno, ahí hicimos muchos dinosaurios. Impresionante. Bueno, la tercera. ¿Qué trabajo hace un científico paleontólogo y paleoartista? ¿Qué trabajos hacemos? Bueno, ahí justamente en la imagen anterior veías lo que hacen los paleoartistas, ¿no? Los paleoartistas trabajan en base a la evidencia científica y hacen reconstrucciones de cómo deben haber sido esos animales y esas plantas. Por ejemplo, fíjense, esto es una reconstrucción de un huevo de dinosaurio saurópodo. Esto es, así eran los huevos de los dinosaurios saurópodos, que son de más o menos 20 centímetros. Y lo que hizo el paleoartista es hacer al pichón adentro del huevo. ¿Lo ven? Bueno, ese es el trabajo del paleoartista, ¿no? Pero fíjense que está hecho con mucho detalle, con mucho estudio. No es que hace cualquier cosa. Toma las medidas de cada huesito para saber cómo tienen que haber sido el tamaño y todo, ¿no? Y nosotros los paleontólogos lo que hacemos es dar la información para lograr eso. Ese huevo entra como en la palma de nuestra mano, ¿verdad? Sí, Porque entonces, los dinosaurios eran animales que nacían pequeños, pero crecían muy rápido. Entonces, los más grandes dinosaurios los hubieras podido tener así entre las dos manos cuando era un bebé. Pero crecían a gran velocidad y de hecho en un año ya desarrollaban gran parte del tamaño total. A los 5 años ya eran completamente adultos y a los 30 o 40 años morían de viejos. 30 o 40. Bueno, ¿quién sigue, Diego? Bueno, ¿quiénes te ayudaron en tu profesión? ¿Quiénes me ayudaron? Sí. Bueno, eso, o sea, mis maestros te refieres, básicamente. Claro, maestros, mentores, lo que a vos te haya ayudado a ser quien sos hoy. Bien. A ver a quién tengo acá. Déjenme un segundo. Ahí está. Uno de los más importantes es José Bonaparte. Bonaparte es el mayor descubridor de dinosaurios y otros animales fósiles que hubo acá en la Argentina. Ahí está con la pata quebrada porque se había roto la pierna buscando leña para cocinar. Y bueno, Bonaparte ya murió hace unos años,
pero fue un gran descubridor y un tipo muy, muy rudo, muy de campo. De hecho, él no había estudiado paleontología, él era un aficionado, básicamente, que estudiaba, y al final sabía tanto que le ofrecieron ir a Harvard, a Estados Unidos, a perfeccionarse, y cuando volvió de hacer un montón de cursos, la Universidad de Tucumán lo premió con un doctorado. Luego de que falleció, yo con otros colegas escribimos ese libro que se ve ahí arriba, Bonaparte, el amo de los dinosaurios. Ese libro se descarga gratuitamente de la página de la Fundación Azara. La Fundación Azara _publicaciones, ahí buscan ese libro si quieren ver algo más sobre la vida de este paleontólogo. Después trabajé en los 90 con Luis Schiappe, que es el que está sentado arriba de la camioneta. Yo soy el que está con el sombrerito. Y después con Guillermo Rougier, que es el que está con el habano, y que, bueno, con los años se ha convertido en el hombre ese que ven ahí abajo. Con ellos dos he trabajado en aquellos años. Después, en los 2000 tempranos, trabajé con Fernando Novas, que fue también uno de mis últimos mentores. Y después, en la época de la tesis doctoral, y quienes me guiaron más fueron principalmente Zulma Brandoni de Gasparini, que es especialista en cocodrilos, Marta Fernández, especialista en reptiles marinos, y después, bueno, en la formación participaron también Alba Samuner, que es paleobotánica, o sea, estudia plantas fósiles, y Sara Valent, que ella era micropaleontóloga, o sea, estudiaba fósiles microscópicos, que solo se ven al microscopio. Qué interesante. No sabía que existían fósiles tan pequeños que se podían ver en el microscopio. Sí, son tan pequeños que uno no los ve cuando los junta. Uno junta simplemente un puñado de tierra, básicamente, y después en el laboratorio lo pasa por varios procesos, por agua oxigenada, por agua caliente, por varias cosas, y después recién lo pone a secar y lo mira al microscopio y ahí se ven los fósiles recién. ¿Cuál fue la excavación que te llevó más tiempo? ¿Por qué? Bien, la excavación que me llevó más tiempo, a ver si viene acá. No, me parece que hice lío. A ver, un segundo. Sí, tranquila. No, me hace la misma. ¿Ustedes ven bien la presentación? Sí. Sí. Ok, bueno. Qué raro, me cambió el modo. Ah, porque ahora veo un mouse que no es el mío ahí. Ah, no, es el mío. No, es un espejo del mío. Ok. Bueno. Acá está, ya entendí. Bien, esa es la excavación que me llevó más tiempo. Que fue el descubrimiento de Meraxes gigas. Meraxes es un dinosaurio del grupo de los carcharodontosáuridos, es decir, pariente de Giganotosaurus, y sacarlo, o sea, los huesos estaban metidos en una arcilla que estaba por debajo de una capa de arenisca. La arenisca es arena transformada en roca, así que es súper dura.
y esa arenisca medía más o menos en un paquete de 2 metros. Entonces teníamos que bajar esos 2 metros de arenisca para liberar la arcilla que estaba debajo, y íbamos avanzando más o menos de a 20 o 30 centímetros, que bajábamos esos 2 metros, luego volvíamos a hacer lo mismo. Entonces el trabajo total para sacar el esqueleto de Meraxes nos llevó 4 años. Un tiempito, ¿no? Sí. Impresionante. Andy. ¿Puedes hacer una anécdota con tu equipo de trabajo? ¿Quiénes fueron y qué función tenían? Bien. Bueno. El grupo de trabajo fue cambiando a lo largo de un montón de años, ¿no? Ahí, bueno, hace muchos años, cuando estaba todavía estudiando, había un concurso de un programa de televisión, que era un concurso de preguntas y respuestas, que se llamaba Tiempo de Siembra. Y en ese programa yo contesté sobre dinosaurios de la Argentina, que por supuesto era el tema que yo más sabía. Pero todavía, como todavía no estaba recibido, podía hacerlo. Y bueno, yo ya me había comprado en aquellos tiempos un Jeep modelo 58, del año 58, y con la plata que gané en ese concurso de televisión, le cambié el motor y le puse un motor moderno. Entonces, era un auto con todo el aspecto de un auto viejo, pero toda la tecnología dentro era bastante moderna. Y bueno, y con eso hacíamos los viajes a la Patagonia, los 1.300 kilómetros que había desde Buenos Aires hasta nuestra zona de trabajo, y bueno, lo hacíamos con ese Jeep. Pasaron muchas cosas con el Jeep, por ejemplo, que se nos rompió el chasis, así que se convirtió como en un acordeón con motor, y se doblaba, ¿no? Así que le tuvimos que poner 2 troncos abajo para enderezarlo y poder andar con el auto hasta que volviéramos a la ciudad y pudiéramos arreglarlo bien. Así que ahí, por esos días, lo llamaban el troncomóvil. Después, bueno, pasaron muchas cosas. En ese equipo del que les hablo, tenemos, por ejemplo, bueno, la mayor parte del equipo lo forman estudiantes, ¿no? Estudiantes de paleontología. Ahí en la imagen, en el dibujo, 3 de los que están son estudiantes. Las 2 chicas que están viajando en el techo son estudiantes. El que está con el GPS también. Hoy día ese muchacho es el jefe de paleontología. Bueno, era el jefe de paleontología del Museo de Trelew, en Patagonia, y ahora trabaja en el Museo de Buenos Aires, en el Bernardino Rivadavia. Yo estoy manejando ahí en el dibujo, y el que va de vigía por la ventanilla es nuestro ilustrador, Jorge González, nuestro paleoartista, que se encarga un poco de hacer las reconstrucciones de los animales. Y después meterle, digamos, pala y pico a las excavaciones, eso lo hacemos todos. Bueno, un poco que esta la respondiste, ¿no? Pero igualmente te escuchamos. ¿Escuchaste? ¿Cuál es? No escuché. ¿Se lo llama la gente que trabaja en tu equipo o siempre lo mismo? No, ¿sabes que no escucho? ¿Se renueva la gente que trabaja en tu equipo? ¿O Ah. es siempre? Ya un poco Renovación. Sí. Sí, pero bueno, quizás les puedo mostrar una imagen más, sobre todo en cuanto a renovación del equipo. Ustedes piensen que
desde que descubrimos la principal zona de trabajo que tenemos, que es la buitrera, han pasado 25 años. Y en esos 25 años, en general, la gente que trabaja con nosotros son estudiantes. Entonces esos estudiantes empiezan preparando fósiles, ayudando en el campo, después se reciben, después se estudian y hacen su doctorado y después se van a trabajar a distintos lugares del país o del mundo. Entonces dejan de formar parte por ahí de nuestro equipo. O vuelven, pero vamos formando equipos nuevos casi, les diría que cada 3 o 4 años se va renovando muchísimo. Bien. Caro. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bien. Lo que más me gusta, me encanta, por ejemplo, acampar en lugares inesperados. Ese soy yo hace muchos años. Acampar, por ejemplo, en lugares donde no es un camping, es simplemente en medio del campo, y ahí ponemos nuestras carpitas y hacemos fuego a la noche para cocinar algo, para distendernos, porque el trabajo de paleontología es bastante duro, porque de día estamos o excavando o caminando por el desierto, buscando fósiles, y a la noche, bueno, hay que descansar, hay que relajarse, entonces tocamos la guitarra, cantamos, así que me gusta mucho esa parte del camping, ¿no? Del acampar y estar en medio de la nada. Así puede pasar también que si cae una lluvia fuerte o una tormenta, ya no podemos pasar porque quedamos aislados, ¿no? Se cortan las vías de acceso y bueno, ahí estamos. Debe ser muy difícil llegar a esos lugares. Sí, es difícil, lleva mucho tiempo y en general los caminos están muy rotos y se rompen mucho cada año, porque no son caminos, o sea, algunos sí son caminos pensados para vehículos, pero otros son más bien caminos para caballo. Entonces, para que pasen los vehículos hay que ampliar esos caminos, y es muy común que el primer año hagamos lo que se llama vialidad, que es que un grupo va caminando por delante y va rompiendo ramas, sacando espinas y ensanchando el camino. Entonces el primer día de acceso a los lugares de fósiles nos lleva mucho tiempo, pero nosotros ya sabemos que hay que dedicarle un día a eso y después recién al otro día nos ponemos a buscar. ¿También? ¿Dónde hiciste tu escuela primaria y secundaria? ¿Dónde estudiaste la carrera de paleontología? Bien. Ahí está otra de lo que más me gusta que les había preparado, que es buscar, ¿no? Ahí estamos caminando y buscando. Y bueno, la imagen de arriba es ahí alguien que encontró unos huesitos que se ven todavía que están metidos en la roca. Y a partir de ahí se hace la excavación, ¿no? Y la imagen de abajo, el que lleva ese termo rojo, ¿ven? Ese bidoncito rojo. Bueno, está caminando al lado de huellas de dinosaurio. ¿Ven esos círculos que se ven en la arena? Sí. Bueno, esas son huellas de un Argentinosaurus, o sea, huellas de más de 1 metro de diámetro cada una. Bueno, y también algo muy lindo que me olvidé de contarles esto en la pregunta anterior. Algo muy lindo que ocurre también es que en las excavaciones, mientras estamos picando con las masas y cortafierros, estamos charlando, ¿no? O sea, surgen muchas charlas lindas. Por supuesto, tomamos mate también.
pero es un momento muy lindo porque estamos muchas horas ahí sentaditos uno al lado del otro, golpeando los martillos para ir reduciendo el bloque y vamos charlando, ¿no? Bueno, de la carrera que me preguntaban, algo que quiero destacar es que yo hice la primaria en varias escuelas, porque tuve varias mudanzas, pero la última de mis escuelas primarias fue la escuela 17 Luis María Campos de Devoto, y ahí, bueno, mi maestra de sexto grado fue Santina Noris Leso. Y Noris, como yo sabía mucho de dinosaurios y de paleontología y eso, cuando a ella le tocó preparar para darnos una clase sobre paleontología o sobre prehistoria, me dijo de que yo la preparara con ella, que me sumara y que bueno, entre los dos les íbamos a explicar al resto del grado sobre paleontología. Y entonces, bueno, para mí fue todo un desafío eso, porque yo sabía muchos de datos puntuales. Por ejemplo, sabía, supónganse, cuánto medía un Tyrannosaurus Rex, que era 12 o 13 metros, cuánto medían los dientes, que era 15 centímetros, cuánto medía el cráneo, que era 1,20 m, pero eran todos conocimientos sueltos, no ordenados. Entonces, con lo que Noris me pidió, me obligó a ordenar los conocimientos, a agrupar los dinosaurios que habían vivido en el Triásico, los del Jurásico, los del Cretácico, qué comían. Me hizo hacer ese ejercicio que yo no había hecho hasta ese momento. Entonces eso me ayudó mucho a tener mejor la información en mi cabeza y, por supuesto, como un modo de aprender, ¿no? Y después, ya en el secundario, Susana Vitadini me conectó con gente importante para poder desarrollar mi carrera. Yo en ese momento pensaba ir a trabajar a África, por ejemplo, y Susana me contactó con la Asociación de Estudios Africanos de Argentina. Entonces, como que di un paso más allá también, que fue muy valioso. Además de que Susana fue es una gran, ¿cómo decir? Una gran oreja, ¿no? Que nos escuchaba siempre mucho a los estudiantes, no solamente en consejos de cómo seguir la carrera, sino de la vida en general. Así que, bueno, muy agradecido a ellas. Después en la carrera, yo hice la primera parte de mi carrera, la hice en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de ahí de Ciudad Universitaria. Pero pasó que yo en aquellos tiempos ya trabajaba como preparador de fósiles en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, la verdad es que tenía muy pocas horas para estudiar y me empezó a ir muy mal en la carrera, porque no tenía tiempo para estudiar. Y bueno, finalmente dejé la carrera y la volví a empezar después en La Plata, en la ciudad de La Plata y el Museo de La Plata. Y ahí, bueno, ya dejé el trabajo que tenía, me mudé a La Plata y allá es donde me recibí de paleontólogo. Después hice mi doctorado, porque la carrera serán unos 6 años, 7 años con los finales y todo. Luego hice mi doctorado, que fueron 6 años más. Y con eso ya pasé de licenciado a doctor. Esa es la carrera que hice. Y luego, bueno, gracias a que tuve muchas publicaciones, pude ingresar como investigador del CONICET, que es lo que soy ahora. Sí, sí, sí. Investigador independiente, ¿cierto? No, ahora ya pasé a principal. ¿Qué quiere decir principal? Son las categorías. Son categorías, por ejemplo, vos
vas pasando de categorías de acuerdo a edad y a trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera categoría es investigador asociado, después tenés investigador adjunto, después independiente, después principal y después superior. Gracias. Y la última pregunta, Sebastián, me observo si me escuchás. Yo soy Moni, la otra senior que está acompañando a los chicos. Hola, Seba. Como todos ellos, admiramos mucho tu trabajo. Y te queremos preguntar en intimidad. ¿Por qué te viniste a Ninja? Bueno, cuando yo empecé en el Museo de Ciencias Naturales, tenía 18 años. Y en esa época hacía Kung Fu. Me gustaban mucho las artes marciales y hacía Kung Fu. Pero lo que nunca había tenido era un taller de herramientas a mi disposición. Mi papá era abogado y mi mamá empleada de comercio. Entonces en casa, gracias si había un martillito o un serrucho, pero no había herramientas. No éramos una familia hábil manualmente. Entonces, cuando entro al taller de paleontología del Museo de Ciencias Naturales, que era liderado por José Bonaparte. José Bonaparte, piensen que era un hombre que no estudió, no era un intelectual originalmente. Él había empezado como pastor de vacas, después pasó a poner gasolina en una estación de servicio, después fue carpintero, ahí eso fue muchos años de carpintero. Entonces fue toda una cantidad de trabajos que él tuvo que se hicieron un hombre muy manual, ¿no? Muy de... entonces, claro, el taller de paleontología era prácticamente un shopping de herramientas. Había de todo. Y bueno, en los momentos en que me quedaba solo, yo agarraba algunas herramientas y hacía cosas no sé, por probarlas nada más. Y entonces lo que empecé a hacer, agarré un hierro T de más de 1 metro de largo y le corté las aletas con una máquina de cortar hierro que había también. Le corté las aletas y dejé el centro y le hice un mango de resina poliéster con un molde y me hice una espada ninja. Con un pedazo de hierro, no con acero. Y también cortaba chapa con una tijera para chapa y me hacía las estrellitas ninja, las shuriken. Sí. Nada, yo de chico travieso por hacer las cosas que nunca había podido hacer. Pero cuando mis compañeros, que eran mucho más serios y centrados, vieron las pavadas que yo hacía en mi tiempo libre, me pusieron de apodo ninja, lo cual era una cargada, no era una valoración, ¿no? Claro, yo me preguntaba, pero los ojos no los tenés rasgados, ¿viste? Pero bueno, ahí tenemos la... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Acá tenemos algún voluntario que quiere hacer una pregunta. En realidad tengo 3 para decir. Elegir. Sí. La antigüedad del tiranosaurio Rex. 65. Sí. Millones de años. Sí, ¿Alguna vez encontraste un argentinosaurus? No escuché. ¿Alguna vez encontraste un argentinosaurus? Si encontré un Argentinosaurus. Sí. No, lo que encontré son las huellas de Argentinosaurus, que son las que les mostré hace un ratito. Y en esa foto que les mostraba de cuando, que pasé rapidito de cuando yo era joven, cuando tenía 18 años, ahí estoy al lado de los huesos de Argentinosaurus, porque se había descubierto justo ese año. ¿Alguna vez encontraste un tigre de sable?
Mira, yo trabajo con cosas muy viejas, o sea, de más de 65 millones de años. Y los tigres dientes de sable vivieron hace 1 millón de años. Entonces, yo no voy a los lugares donde suelen aparecer, que es, por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, o puede ser en Entre Ríos o en Corrientes. Ahí, cuando hacen una excavación, son tierras que se depositaron hace pocos millones de años, entonces pueden aparecer los huesos de los tigres dientes de sable. Pero cuando voy a Patagonia, ahí es todo mucho más antiguo. Así que no. Si las palomas y las gallinas son dinosaurios, ¿no tendrían que estar extintos? No entendí. No se escucha. Si las palomas y las gallinas son dinosaurios, ¿no tendrían que estar extintos? Bueno, nosotros somos primates y los primates vivían antes de la caída del asteroide, ya había primates. Deberíamos estar extintos también. Sin embargo, nuestro linaje sobrevivió. Las lagartijas son tan antiguas como los primeros dinosaurios, igual que los cocodrilos y las tortugas. Todos vienen del Triásico, o sea, son de la época, no son dinosaurios, pero son de la época de los primeros dinosaurios. Entonces, con el criterio que vos me decís, deberían estar extintos también, pero no, porque hay sobrevivientes de las extinciones. Nosotros somos un grupo sobreviviente de las extinciones, las tortugas actuales también, los cocodrilos también, y los dinosaurios también en las aves. Las aves son el único grupo de dinosaurios que sobrevivió a la extinción. Bueno, vamos a... Sí, te queremos contar, Seba, que junto con los chicos, Betty, Gaby, nuestro profe facilitador, vamos a hacer un dicciosaurio, un diccionario de dinosaurios. Lo vamos a presentar en un encuentro de saberes acá en nuestro distrito y nos encantaría, sería un honor poder mandártelo. Así que si después nos querés mandar un mail, algo para contactarte, porque nos encantaría tu devolución y tu crítica. Creemos que vamos a seguir aprendiendo. Hermoso, hermoso, me encanta el proyecto. Y sí, cuenten conmigo para lo que sea. Gracias, Eva. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias.